nuevamente y feliz de poder retomar, compartir, ¿cierto?, lo que hemos estado hablando durante este año que tiene que ver con nuestras doctrinas fundamentales, con aquellas verdades eternas que, a pesar de que puedan los tiempos venir malos, nosotros creemos en un Dios de esperanza, de amor, de gracia, de poder. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un nuevo aspecto para que podamos profundizar juntos, pero desde la sinceridad del corazón. Quiero animarles, hermanos queridos, a que nos despojemos de todo rótulo, de toda máscara, de toda imagen que de pronto levantamos consciente o inconscientemente de nosotros mismos. Hoy estaremos hablando, y la palabra estará hablando a nuestro corazón, sobre nosotros, sobre cómo hemos sido constituidos por Dios. Y quiero animarles, hermanos queridos, a que podamos ir al texto bíblico, buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Nos vamos a centrar en el verso 23, pero vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 28. Dice así: esta es una carta escrita por Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de Tesalónica. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles de la fe, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os juro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Maravilloso texto, maravilloso escrito, ¿cierto?, que Pablo hace a la iglesia, a los hermanos de Tesalónica, donde él resalta, vemos en los capítulos anteriores, el poder del Espíritu Santo, vemos cómo él motiva a los hermanos a seguir compartiendo el Evangelio, pero principalmente la vida que agrada a Dios. Y por último, en su despedida, él hace alusión, ¿cierto?, a la venida de Cristo. Y la pregunta es: Cristo vuelve, ¿cierto? Es lo que esperamos. Pero, ¿cómo está tu ser? ¿Cómo estás tú en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus fuerzas, tu corazón? Y les quiero hacer esta pregunta porque yo sé que muchos de ustedes son líderes, muchos de ustedes son padres de familia, muchos de ustedes cumplen un rol, y a veces necesitamos estar bien, pero no siempre estamos bien. Y creo yo que la sinceridad con la cual debemos enfrentar, ¿cierto?, las verdades eternas que están en las Escrituras, debemos dejar que nos confronten, debemos dejar que nos interpelen, debemos dejar que éstas lleguen hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Tenemos una gran misión, pero somos dependientes de Él y de su Espíritu Santo. Por eso, al preguntar ¿cómo estás? Y el texto en el versículo 23 hablaba sobre este Dios que por acción,
¿cierto?, pura del Espíritu Santo, perfeccione por completo vuestro ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, y que los guarde de manera irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Que los aparte. Y esta acción no viene de nosotros. De pronto nos esforzamos, pero nos debilitamos. De pronto preparamos todo, queremos controlar todas las variables de nuestra vida y pasa algo que afecta a nuestro corazón, o de pronto por ahí llega alguna tristeza, alguna pérdida, alguna desolación que no sabemos por qué nos hace sentir mal. Y estos sentimientos, estas emociones y estos pensamientos a veces se mantienen durante el tiempo en nuestra vida. Y eso va trayendo enfermedades, va trayendo conflictos e incluso a algunos los aparta de la fe y los hace caer. Por eso es importante que nos preguntemos qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Pero para preguntarnos eso debemos también responder, ¿cómo estás? El apóstol Pablo era claro, él sabía que no hay nada dentro de nosotros que nos permita autorregularnos, ¿cierto? No somos nuestros propios doctores, como por ahí dicen, sino que somos seres dependientes de un creador, de un poder que va más allá de lo que nosotros pensamos. Y este es el Dios de paz, este Dios que nos completa, este Dios que nos santifica, este Dios que nos aparta. ¿Por qué? Porque nuestra misión es ser semejantes, ¿cierto?, a la obra de Cristo, porque es nuestra coherencia vital. Si nosotros hoy día vivimos para Cristo y estamos en Cristo, debemos parecernos, ¿cierto?, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y esta coherencia vital es la que ven afuera, es la que ven las personas. Esta coherencia vital es la que me ayuda a asumir el desafío de cumplir la misión de Dios en mi vida, los propósitos de Él en mí, como familia, como líderes. Y por eso esta mañana quiero animarles a que algún día el Señor vendrá, le estamos esperando con ansias. Pero mientras Él viene en camino, nosotros debemos estar preparados desde un corazón sensible, humillado y postrado ante Él. Para poder responder a cómo estás, también tienes que saber de qué estás hecho, cómo has sido conformado, cómo has sido constituido. Nosotros sabemos que Dios, y en el relato del Génesis, ese hermoso relato, nos cuenta que hemos sido formados desde el polvo de la tierra, y al cual Él insufló, ¿cierto? Él entregó un aliento, Él sopló y pudimos vivir. Y ha sido maravilloso entender esto porque en la medida y la oportunidad que muchos de ustedes han tenido al conocer, ¿cierto?, algunos planteamientos científicos, también se dan cuenta que Dios no está equivocado al formarnos de la tierra, porque en la tierra encontramos elementos que son parte de nuestro ser. Pero hay un elemento externo, algo que viene de afuera, ¿cierto?, que no nos pertenece, que viene exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso de manera soberana crearnos. Él creó, ¿cierto?, al ser humano sobre la tierra y nos entregó también algo de Él. Algo de Él podemos reflejar en nuestras vidas, este reflejo divino. ¿Por qué? Por una obra sobrenatural. Vemos cómo Él en esta acción sobrenatural quiere darse a conocer a nosotros. Creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Le entregó una soberanía, le dio una autoridad, le entregó características que usted comparte, que son únicas y nos diferencian, ¿cierto?, del resto de la creación, pero nos queda una gran tarea de ser administradores de la creación y de todo lo que nos rodea. Por eso, queridos, necesitamos estar bien, pero necesitamos ser sinceros. ¿En qué área debemos mejorar para poder cumplir la misión de Dios? Cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta que Dios tiene un propósito. Él nos creó porque Él nos amó primero. Él nos dio una imagen. Nosotros
reflejamos, ¿cierto?, estas características de Dios, lo hemos visto en estudios pasados, pero fuimos creados para su gloria. ¿Para qué? Para deleitar también a nuestro Dios. Usted, si existe, no existe para usted, existe para la gloria de Dios. Y aquí comienza a chocar un poco con las perspectivas humanas, con las perspectivas que hoy día la sociedad, que no solamente hoy, sino que a través de la historia de la humanidad, han planteado que el ser humano es el centro. Pero nosotros sabemos que Dios es el centro de nuestra vida. Y por eso le servimos, por eso nos movemos, por eso entregamos todo nuestro ser a Él. El hombre fue planeado y diseñado por Dios. No existe en la estructura humana ningún punto que se le haya escapado a Dios. De hecho, somos nosotros los que descubrimos la revelación de Dios a través de la naturaleza. Y cada día nos damos cuenta que incluso en lugares escondidos de nuestro mundo, ya Dios estaba presente. Vemos cómo han encontrado especies a kilómetros, ¿cierto?, de profundidad, pero Dios ya estaba ahí, Dios ya estuvo ahí, y una complejidad maravillosa. Somos nosotros los que debemos darnos cuenta de este poder y descubrir a este Dios. El hombre ha sido redimido, ¿por quién? Por esta locura de un Dios que se hizo hombre, que vino a la tierra a través de el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, hermanos queridos, usted no fue creado por casualidad, usted no es el constructor solamente de su propia vida, usted no, aunque planifique y baje programas, ¿cierto?, de Excel para controlar todos los factores, las variables, le quiero decir que usted es alguien dependiente de Dios. Y creo yo que esa dependencia debemos hacerla visible, debemos ser sinceros y decir, yo te necesito. Yo necesito de este poder, de este Dios inteligente, de este Dios creador, de este Dios sanador, de este Dios que puede animar mi corazón en los días de tristeza. Y también yo necesito que Él siga dando vida, energía a mi cuerpo, a mi mente y a mi corazón para poder cumplir su obra. Entonces, Él nos crea a su imagen. Nosotros representamos una imagen moral de Él. ¿Por qué? Porque, como dice 1 Juan capítulo 3:20, incluso hasta nuestro corazón nos reprende en algún momento. Sabemos, sentimos que hay cosas no están bien. Y así como dice 1 Juan, dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Romanos capítulo 8 dice, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristianismo es un movimiento, es un estilo de vida altamente ético y moral. Por eso nosotros necesitamos estar siempre viendo, observándonos, reviendo, evaluando cómo está nuestra imagen moral con respecto a nuestra vida. También eso nos entregó una imagen personal. Él nos dio autoridad, ¿cierto? Cada uno de ustedes puede cumplir un rol, una función diferente a los demás. Y eso es tuyo, tú lo administras. Dios te creó con elementos particulares, pero también somos imagen social. ¿Por qué? Porque así como creó no solamente al hombre, creó al hombre y la mujer. Y creó a todos los seres vivientes. ¿Para qué? Para que nos relacionemos con él. Pero aquí también vemos que necesitamos estar bien. Porque si internamente estamos mal, tanto nuestra calidad moral, nuestro concepto personal, incluso nuestras relaciones van a ser afectadas si no estamos bajo la presencia de Dios. Entonces vemos que el ser humano está constituido de una manera material y también poseemos elementos inmateriales. Nosotros vemos a nivel material que poseemos de elementos orgánicos e inorgánicos, ¿cierto? A nivel atómico, partículas, moléculas, agua, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, grasas, proteínas,
diferentes tipos de células, ¿cierto? Cada órgano tiene su función. Al agruparse se forman los sistemas de estos órganos y se forma, le damos a esta integridad a nuestro cuerpo y hablamos de salud, ¿cierto? Hablamos de enfermedad, hablamos de algún trastorno y también vemos cómo el ser humano se mueve en diferentes espacios y lugares. Y ahí está la ciencia tratando de entender esta maravilla de Dios. Pero fuimos polvo, somos polvo de la tierra. Y aquí vemos nuevamente la congruencia entre nuestro Dios creador y las ciencias. Por eso es importante, hermanos queridos, que podamos entender que Dios no se equivocó. Y la ciencia también debe ser dependiente de Dios, porque ahí está ahí está la verdad, ahí está el poder, ahí está la autoridad, ¿cierto? Entonces nosotros reconocemos también que la ciencia va a ir descubriendo, conociendo las maravillas de Dios. Y cómo este ser humano, polvo, se puede alimentar de polvo. Cómo este ser humano, ¿cierto? Que vuelva al polvo después de la muerte, su cuerpo físico, puede tener una conexión. ¿Por qué? Porque hay un Dios creador, que hay un motor inicial, y hay verdades, hay leyes naturales que ha puesto Dios en la naturaleza y en la creación. Pero también tenemos una constitución inmaterial. El elemento inmaterial en el hombre está considerado en las Escrituras y lo podemos ver en diferentes pasajes, donde se refiere a la vida, al alma, al espíritu, a la mente, al corazón, a las fuerzas, al yo o al ego, a la voluntad y a los sentimientos. Todos estos elementos eh, son elementos inmateriales, pero funcionan por acción del espíritu en las estructuras corporales. Es maravilloso saber que algo que podría ser solamente carne o células, por acción divina, por presencia de Dios, tiene un sentido mayor, se potencia e incluso se diferencia de otros órganos u otras creaciones. Vemos ahí cómo Dios nos da a cada uno de nosotros la particularidad de ser diferentes. ¿Por qué? Si bien es cierto, todos tenemos vida, alma, espíritu, mente, corazón, fuerza, voluntad, sentimiento, somos todos diferentes. Es por eso que, nuevamente, vuelvo a insistir, somos dependientes de este Dios creador maravilloso. Con el paso del tiempo, vemos ahí los pensadores antiguos, cuando recordamos Grecia, recordamos los filósofos, e incluso algunos pensadores cristianos, vemos que el ser humano ha querido tratar de entender cómo ha sido constituido. Hay diferentes posturas, existe la tricotomista, el cual dice que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Cada una es diferente y funcionamos en torno a una trinidad, ¿cierto?, de relaciones. Está la postura dicotomista, que habla sobre el cuerpo, y el alma y el espíritu son algo similar. No existe una diferencia en estos dos elementos. Y también está la visión hebrea, ¿cierto?, que refiere a que somos un todo, somos una unidad, somos solamente un ser. No quiero profundizar mucho en estas perspectivas porque creo que son parte de un estudio más profundo, pero sí podemos darnos cuenta que el cuerpo, el alma y el espíritu no son otra cosa que la base real, ¿cierto?, de una conformación mayor en el ser humano. Porque a través de ellas tenemos conciencia del mundo, a través de nuestro cuerpo. Sentimos, observamos, vivimos, nos movemos, nos desplazamos. Y a través de nuestra alma, a través de las estructuras físicas, ¿cierto?, aquellos órganos, nuestro cerebro, ¿cierto?, nuestra memoria, el sistema límbico y otros elementos, podemos tener conciencia propia. Pero nada de esto tendría sentido si no está el Espíritu de Dios en nuestra vida, el cual nos trae conciencia y nos conecta con Dios.
Y aquí vemos la maravilla de nuestra creación. En un momento estuvimos alejados en el pecado, desordenados en toda nuestra integridad. Hoy podemos ordenar nuestra vida si nos dejamos moldear, si dejamos sumergirnos en la acción del Espíritu de Dios. Encontramos a un cuerpo que, según las Escrituras, ¿cierto?, dice, regresará al polvo. El cuerpo creado se convirtió en algo maravilloso, lo vemos. El cuerpo es un tabernáculo temporal, ¿de quién? Del Espíritu Santo. El cuerpo físico, dicen las Escrituras, será transformado en un cuerpo glorificado. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es reconocido como sacrificio vivo y santo. Y el cuerpo también nos trae beneficios a todos los seres humanos, principalmente al creyente cuando vive, ¿cierto? Y entiende que el cuerpo sirve para glorificar a Dios. El creyente será también sometido a cada una de estas áreas de nuestra vida y veremos cómo hemos cuidado o no nuestro cuerpo, nuestro templo del Espíritu Santo. El cuerpo humano lleva consigo tanto la imagen de Adán como la imagen de Dios. Encontramos los sentidos, ¿cierto? Nosotros vivimos la sexualidad, la salud, y eso ha sido prestado para nosotros. Pero también tenemos lo malo. Para la visión griega, el cuerpo era algo negativo. Y durante la historia también se trató de castigar el cuerpo, se trató de reprimir, ¿cierto?, el cuerpo. Pero nosotros sabemos que la mirada, ¿cierto?, separada de estos elementos genera definiciones erróneas. El cuerpo funciona en torno al espíritu. El cuerpo también se ve beneficiado por la acción del Espíritu Santo. Por eso es necesario cuidarlo, consagrarlo, no vivir para la belleza. Vemos que hoy día la estética siempre ha estado presente a lo largo de la humanidad como sinónimo de belleza, de algo bueno, pero nosotros sabemos que la verdadera belleza, la verdadera estética ya te fue entregada. Tú eres bello no por lo que vistes, tú eres hermoso o hermosa por cómo Dios te ha diseñado. No busques someterte, ¿cierto?, basado por una motivación solamente estética. Si bien es cierto, hay situaciones donde es necesaria una cirugía estética, ¿cierto?, en alguna enfermedad, en alguna situación donde un bebé lo necesite o alguien urgentemente lo necesite, por un tema mecánico, ¿cierto?, o funcional. Pero cuando nosotros vemos el cuerpo como el fin, perdemos, ¿cierto?, esta noción de templo, perdemos esta noción de que Dios quiere entregarle a nuestro cuerpo. Por eso, no viva para el cuerpo y tampoco se entregue, ¿cierto?, a este desorden corporal de la pasión, del deseo, porque esto es un regalo de Dios para nosotros. Pero por otro lado, no se reprima a sentir, no se reprima a vivir lo que Dios ha diseñado, porque todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. Entonces el placer dado por el cuerpo también es un regalo de Dios, pero debes vivirlo conforme a su palabra. Use su cuerpo para proclamar la verdad. Santifica tu cuerpo. Nuestra alma es el elemento psicológico, es la base de la razón, de las emociones, la conciencia. Aquí nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Ahí cuando hablamos sobre esta libertad de conciencia, donde usted se tiene que hacer cargo de su libertad, de este regalo que Dios le ha entregado. Ahora pronto vienen las elecciones, usted siempre está decidiendo, siempre está tomando decisiones. Bueno, esa es la parte moral también del ser humano, donde Dios nos da a conocer lo bueno y lo malo. También esta área nos ayuda a
la interrelación social. Nos ayuda a construir nuestra personalidad y da a conocer principalmente quién soy yo, quién es tu ego, pero también es un campo de batallas. Muchas de las personas hoy en día han visitado psicólogos, ¿cierto? Vemos cómo ha aumentado los trastornos de salud mental y creemos que hoy es necesario también encontrar en las escrituras este reposo para tu alma. Muchas personas, y lo vemos a lo largo de nuestro quehacer dentro y fuera de la iglesia, carga dentro de sus conciencias con dolores, con situaciones complejas. Pero quiero recordarte que Dios vino a nuestra vida para hacernos de nuevo, para construir, ¿cierto? Para limpiar, para darnos una nueva oportunidad. Por eso es importante que pongas atención, porque Dios también nos advierte de las consecuencias del pecado. Pero también tenemos la oportunidad que si nos arrepentimos de corazón, Él pueda sanar y limpiar nuestra alma. Por eso es necesario que vivamos relaciones saludables y no tóxicas, que dejemos de lado el estar cobrándonos los unos a los otros, de tratar de dominar, de ejercer un poder, principalmente en las relaciones, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos un gran desafío frente a la sociedad, que es decirle a esta sociedad que el hombre y la mujer son un diseño creado por Dios porque le hace bien al ser humano. Por eso es necesario que el hombre trate bien a la mujer y viceversa. Por eso es necesario que establezcamos relaciones saludables para que los otros puedan ver lo bien que eso nos hace y cómo eso se expresa en nuestras familias y en el relacionamiento también con nuestros hijos, en nuestra personalidad, en nuestros temperamentos, que podamos dejar que nuestras emociones sean sometidas al carácter de Cristo. Por eso al principio les pedía que podamos en honestidad hacernos la pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi alma? Frente al llamado de Dios. Por eso también es un llamado de los padres a los hijos a no criar a nuestros hijos bajo un control estricto, bajo un reto, bajo los golpes o el castigo, o en la provisión absoluta sin dejarles a ellos reflexionar sobre el bien y el mal o el hacerse consciente de sus actos. Por eso es importante conversar con ellos, preguntarles cómo están, comunicarnos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere, somos seres relacionales. ¿Le has preguntado a tu esposo, a tu esposa, cómo está? ¿En qué he fallado? ¿En qué elemento de tu corazón yo he intervenido? ¿En qué parte de tu vida yo te he dañado? Por eso es importante, hermanos queridos, que nosotros como cristianos seamos los primeros en dejarnos llenar por este Espíritu de Dios que va a traer a justicia, va a equilibrar, va a sanar, va a restaurar todas las áreas de nuestra vida. También preguntarnos cómo está nuestra mente, que si bien sabemos en nuestra base cognitiva, ¿cierto? Si ésta se desarrolla bien, va a potenciar todas las demás áreas de nuestro ser. Vamos a poder aprender, pensar, imaginar, conocer, recordar y entender, idear, proponer, planificar, estimar, imaginar e imputar. Está asociada al alma. La mente no se puede disasociar del alma. La palabra de mente en hebreo es lev, que representa el corazón. Lo vemos en Génesis capítulo 6, verso 5. Entonces la mente es la que va a guiarnos, nos va a generar la intención de nuestro corazón, el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a guiarnos a través del conocimiento, de las herramientas que hemos aprendido a transitar en esta vida. Por eso es importante que te preguntes, ¿qué hay en tu mente? ¿Será que nuestra mente ha sido corrompida por las cosas de este mundo?
Recuerdo ahí el texto en Tito capítulo 1, verso 15, que dice: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hoy día vemos que cuando vemos una película, aparecen imágenes, situaciones, textos, diálogos que llaman al ser humano a la corrupción. La pregunta es, ¿qué haces tú con tu mente? ¿Cómo bloqueas? ¿Cómo tú manejas? ¿Cómo tú te enfrentas a esta información que de una u otra manera quiere corromper tu mente? Por eso es importante que pensemos en esto, en qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando. ¿Cómo hoy día a través de la mente yo puedo alejarme de Dios también? Por eso el llamado de Pablo es que no andemos como los gentiles. Por eso el llamado a esta iglesia de Tesalónica es recordarles que deben perseverar en la fe y que nosotros tenemos al que tiene la llave maestra de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, el cual es Dios, es el poder de Dios. Y por último, nuestro espíritu, el cual ya sabemos es el aliento vital, es aquello inmaterial que viene de Dios y que nos vincula a Dios. Pero la pregunta es, como cristiano, ¿tú tomas tiempos de calidad con Dios? ¿Tú te apartas en algún momento para buscar su presencia? ¿Tú tienes un tiempo a solas con Él? ¿O fue hace muchos años ya que no sabes incluso ni reconocer la voz de Dios para tu vida? Sabemos que Dios habla de diferentes maneras. Y de pronto uno de los grandes problemas que ha tenido, ¿cierto?, la iglesia en general, a que hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso que es necesario, lamentablemente es necesario, recordarle a la iglesia que debe cumplir la misión de Dios. Algo que deberíamos entender por sí solos. Pero hoy día es necesario recordarnos. Y la palabra de Dios hoy nos recuerda que necesitamos tener esta conexión, ¿cierto?, espiritual con nuestro Creador. ¿Cómo está tu relacionamiento con Dios? Por eso es necesario que nuestra espiritualidad sea saludable. Por eso es necesario que si nuestra madurez emocional o nuestra madurez personal, ¿cierto?, nuestro carácter no ha sido sometido a Dios, es difícil que podamos madurar espiritualmente. Seguiremos siendo niños, comportándonos como niños. Vendrá cualquier corriente y nos derribará, o nos llevará y nos sacará fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importante que cuidemos nuestra salud espiritual, cuidemos nuestros relacionamientos, cuidemos todo lo que tenga que ver. Y aquí tenemos también un gran desafío. ¿Por qué? Porque el cristianismo viene de una zona, de un área geográfica, donde todo es espiritual. Pero nosotros hemos compartibilizado, hemos separado, hemos abierto algunos cajones, ¿cierto?, de nuestra vida. Hemos dicho, aquí está mi espíritu, que está separada de mi alma, de mi cuerpo, y hemos vivido una vida en compartimientos separados. Pero hoy Dios quiere hablar a todo nuestro ser. Son todas las áreas de nuestra vida las cuales deben ser sometidas a Dios. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo estás en cada una de estas áreas? ¿En cuáles de estas estás más débil o estás más fuerte? ¿En cuáles de ellas necesitas someterte cada día más al poder de Dios? Por eso limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y la pregunta que yo te hago, ¿te has acomodado ante la presencia de Dios? ¿O lo estás buscando de manera intensa?
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hoy día tenemos la oportunidad de brillar, pero en el poder del Señor. Quizás muchos de nosotros hemos luchado, seguimos luchando con nuestro carácter, con nuestro enojo, pero tenemos este desafío en las Escrituras de que cada uno de nosotros se despoje de este viejo hombre y demos lugar, ¿cierto?, al fruto de la presencia de nuestra vida a través de hechos y no palabras. Y como conclusión, en nuestro cuerpo, consagra tu cuerpo. ¿Cierto? Primera de Corintios nos llama a consagrar nuestro cuerpo. ¿Acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo, que han sido comprados por un precio alto? ¿Qué puedes hacer con tu alma? Rinde tu alma a Dios, que Dios pueda limpiar con el poder que Él tiene tu alma, tu memoria, tus emociones, tus recuerdos, y que hasta el día de hoy no seas atemorizado por algún recuerdo del pasado. Que tu mente se renueve. Renueva tu mente. Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió el Señor. Respondió Jesús. Y por último, sumérgete a estos ríos del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas. Si bien el pensamiento griego todavía está presente en nuestras vidas, que todo nuestro ser pueda ser sometido, ¿cierto?, al poder de Dios. Quiero animarles, hermanos queridos, esta mañana, que para cumplir esta misión de Dios, para poder ser felices en nuestra vida cristiana, debemos rendir todas las áreas de nuestra vida a Él. Por eso es importante, hermanos queridos, que si queremos ser una iglesia que brille en medio de la comunidad, debemos ser personas individualmente saludables en todas nuestras áreas, como también una comunidad saludable. Dejemos de lado la envidia, los comentarios, ¿cierto?, que no ayudan a que nosotros podamos brillar, sino que al contrario, reprendámonos en amor, compartamos en cariño, ¿cierto?, en sinceridad, y abramos nuestro corazón los unos a los otros. Les invito, hermanos queridos,